Buenas. Este video es para hacer una pequeña instrucción acerca de cómo desarrollar de manera relativamente ágil algunas búsquedas. Entonces, vamos a desarrollar allí en él algunas de estas búsquedas para que ustedes puedan hacerlo por su cuenta, también respecto del tema que ustedes deben desarrollar como parte de lo que ustedes deben llevar a la primera entrega. Básicamente es una estrategia de inicial de búsqueda que buscaré, pues como ven ustedes, si tienen la posibilidad de acceder un poco a lo que es como el instructivo de la entrega, pues se darán cuenta que allí en esta primera entrega de Seminario uno está pidiendo allí básicamente alguna información sobre algunas fuentes consultadas, algunas allí sobre todo en términos de antecedentes y conceptos. Entonces es para eso que sirve aquí, sobre todo para la búsqueda de antecedentes que son los que se suelen encontrar en artículos. Y entonces, porque este es un sistema de búsqueda de artículos. Entonces, con ustedes comparto mi pantalla para mostrarles la, la, eh, el desarrollo que tendremos acá relacionado con esta temática. Bien, entonces, aquí yo tengo una serie de por decirlo así, de unas temáticas hay aquí y porque esos son distintos recursos que nosotros vamos a usar. Si ustedes ven, está allí el Tesauro de la UNESCO, está Scopus, está Redalic, está Cielo y aparecen dos repositorios de dos instituciones en particular que tienen estudios en educación. Aquí aparecen la Universidad de La Sabana o la Universidad Javeriana. No es por algún motivo en particular de estas universidades, sino porque tienen un repositorio donde se puede buscar de manera relativamente fácil y ya les indico lo que yo realicé allí. Lo primero que hice fue hacer una búsqueda en Tesauro de la UNESCO, que aquí, que también compartiré este archivo con ustedes, tiene el link para acceder a ella. Entonces, esto es la búsqueda, la razón de la búsqueda en este recurso es que es, como lo dice su nombre, un tesauro. Un tesauro es algo parecido a un diccionario, si ustedes no están familiarizados con el término, y se refiere como a encontrar un recurso donde uno encuentra listas de palabras que le pueden ayudar a las búsquedas. ¿Por qué? Porque a veces se nos puede ocurrir, como en el tema que les voy a proponer, por ejemplo, un tema como el rendimiento académico. En algunos casos lo pueden llamar rendimiento académico, en otros casos lo pueden llamar rendimiento escolar, en otros casos lo pueden llamar logro de aprendizaje, en otros lo pueden llamar logro educativo, y entonces allí hay una dispersión de términos que se podrían utilizar para referir a ese concepto. ¿Y cuál es la razón entonces de usar ese recurso? Básicamente, ver cuál puede ser un término relativamente aceptado y universal para referirse a ese concepto. Entonces, en ese sentido, pues nosotros evaluamos allí la presencia de algunos de esos conceptos en algunos de estos términos. ¿Cómo lo hacemos? Yendo al Tesauro de la UNESCO, que aquí es uno de los recursos de los que nosotros disponemos. Si ustedes ven, nos muestra esta interfase. Allí entonces ustedes se van a esta parte que dice grupos y ustedes ven que despliega allí como un pequeño listado que son como las temáticas que se encuentran dentro de este recurso y allí en ustedes despliegan aquí este de educación, que es donde suele estar el término de los términos de nuestro tema, y yo había hecho antes esta búsqueda para ahorrar algunos pasos, pero básicamente lo que uno suele hacer aquí es primero ubicar dentro de estos subtemas en cuál puede estar el tema que uno busca. ¿Qué quería buscar yo?
yo quería buscar una combinación que me hablara del logro educativo, la educación presencial y la educación virtual. Entonces, para buscar logro educativo, entonces busqué algo que se pareciera a eso. Entonces, ¿qué encontré? Encontré que había un término rendimiento escolar y eso lo hice buscando, pues aquí dentro de los recursos, si ustedes ven, hay uno de los títulos grandes acá que dice evaluación de la educación. Generalmente los logros son resultados de evaluaciones, entonces por eso decidí irme por este recurso, lo abrí y entonces al abrir aquí nos pues vamos descendiendo, aquí ya nos va mostrando algunos términos y ¿qué me encuentro? Me encuentro que aquí hay un concepto, si ustedes se dan cuenta aquí, que tiene el nombre de rendimiento escolar y lo desplegamos y aquí nos muestra pues algunos conceptos allí relacionados que pues nos dan pista que sí, efectivamente esto puede ser. Y ustedes se dan cuenta que aquí existe esto, que es además de un poco de esta referencia al término, pues también hay una parte aquí que nos muestra en otros idiomas. Tomamos también un equivalente el más aceptado de Academic Achievement para dejarlo como su equivalente en inglés. Y entonces por eso escribí acá, rendimiento escolar, Academic Achievement, o sea, el término en castellano, el término en inglés. Y pues aquí también este 1.65 evaluación de la educación, que fue donde lo encontré, que es aquí en este caso en donde dice aquí 1.65 evaluación de la educación. Eso hice con el primer término. Con el segundo término, que quise que allí para incluir allí lo que tiene que ver con educación virtual, educación en línea, entonces decidí allí, pues hice el mismo proceso y me di cuenta que allí había uno de estos subtítulos, dice enseñanza y formación. Me voy a él porque si miro en los otros, por ejemplo, me doy cuenta que allí las otras cosas pueden estar menos relacionadas, pueden no estar relacionado con gestión de la educación, con sistemas o niveles de enseñanza. En cambio, sí puede estar mucho más relacionado como con estrategias, la enseñanza. Entonces, por eso me pareció que en enseñanza y formación podíamos mirar y desplegamos y al desplegar allí entonces vemos, por ejemplo, aquí entre los primeros aparece un aprendizaje en línea. Hacemos clic en él y entonces nos muestra, por ejemplo, aquí en los conceptos relacionados a asistida por ordenador, internet, radio educativa. Creo que ya, y entonces aquí nos dice nota del alcance, además aprendizaje a distancia vía el internet o un intranet. Entonces parece que ese se nos acerca a lo que queríamos buscar allí. Y allí entonces lo mismo, vemos aquí que nos aparece el equivalente en otros idiomas y entonces aquí aparece en francés, en inglés, en ruso, árabe, bueno, otros idiomas. Tomamos también así el mismo término como lo encontramos en castellano, aprendizaje en línea, que fue el que colocamos acá y el de sus equivalentes en inglés. Ustedes se dieron cuenta que aquí hay varios. Y eso es por lo que, bueno, ya por conocimiento de cierta experticia en el tema, entonces vemos que hay al menos tres que son muy usuales para referirse a ese mismo concepto. El de Electronic Learning, el de Online Learning y el de Virtual Learning, que lo sacamos de acá. Si ustedes ven aquí dice Electronic Learning, pero también dice Online Learning, pero también dice aquí Virtual Learning. Y tomamos esos porque son los que se refieren específicamente a los espacios virtuales, a diferencia de M-Learning o Mobile Learning, que se refieren mucho más es a cuestiones pues ya de aprendizaje usando dispositivos móviles, que nos lleva un poquito como otra cosa. Entonces, por eso escogimos esos términos allí que son los términos de Electronic Learning, Online Learning o Virtual Learning. Y allí, pues también anotando que lo encontramos en 1.60 enseñanza y formación, que es este punto aquí donde buscamos en los grupos y lo encontramos. Entonces, ustedes se dan cuenta que con eso ya encontramos dos términos. Había otro que estaba aquí de educación presencial y que vimos aquí en este caso, pues que
pues de todos modos, pues este de educación presencial, aquí vimos que no está un término como tal allí que nos mencione eso, pero en cambio si hay un aprendizaje semipresencial, entonces allí simplemente le quitamos el semi y dejamos presencial para generarlo allí. Y además de eso, pues perdón un momento, yo quito esto de acá. Entonces, lo que hicimos fue dejar ese aprendizaje presencial y el término, como conocemos que lo nombran en inglés, de face-to-face learning como equivalente de ese término. Entonces, esos son, digamos, como unas maneras de encontrar, pues, cuando voy a buscar, entonces lo primero es encontrar los términos y de ahí la manera como los encontramos fue así, usando este recurso de Tesauro de la UNESCO. Existe este, existe también el de Eric Tesauro Europeo de la Educación, que también lo pueden utilizar con el mismo propósito, pero pues aquí por agilidad y un poco de pronto conociendo este un poco más, pues por eso les mostraba aquí un poco cómo fue que usamos este del Tesauro de la UNESCO. Entonces, ese es el primero de los recursos, Tesauro, para poder encontrar los términos. Entonces, los términos de búsqueda. ¿Qué más tenemos nosotros allí? Pues ya tenemos pues, los términos de búsqueda. Ahora entonces vamos a dirigirnos a los recursos donde podemos hacer esas búsquedas, o sea, esos motores de búsqueda especializados de literatura científica que nos pueden ayudar a encontrar allí algunas fuentes relacionadas con ese tema que buscamos. Entonces, ¿qué logramos ya con eso? Logramos que pues, delimitar unos términos allí ya con su denominación precisa en español y en inglés para poder hacer las búsquedas. Eso es lo que ya tenemos. Ahora vamos a ir a los recursos específicos para hacer esas búsquedas. Vamos entonces al primero, es Scopus, al cual accedemos. Scopus es un recurso de acceso restringido, es decir, por el cual se paga. Pero como la universidad ya pagó por nosotros el acceso a ese recurso, pues podemos acceder a él a través de los recursos de la biblioteca virtual del Politécnico Gran Colombiano. Por eso es que está con esta dirección y por eso lo buscamos allí con esas características. Y allí pues llegamos a él. Aquí bueno, ya estaba igual de todos modos, pero para mostrarles el camino completo. Y entonces aquí vemos que aquí hay una serie de recursos y en esos recursos ahí entonces queremos buscar Scopus y Scopus entonces le damos la clic porque comienza con S y aquí vamos, como vemos, tiene orden alfabético. Entonces vemos que aquí está Scopus. Aquí entonces le damos clic en él y ustedes se van a dar cuenta de una cosa. Bueno, aquí acababa de hacer una búsqueda y por eso me dejó el acceso de una vez, pero ustedes lo que generalmente van a encontrar es que les va a pedir un login. El login que ustedes deben poner ahí es el mismo que utilizan para sus cuentas institucionales, correos institucionales o campus virtual. Ese mismo usuario y contraseña sirve para allí y allí entonces cuando ustedes lo colocan, les lleva a esta pantalla, que es ya la pantalla de búsqueda. Ustedes ven el logo aquí de Scopus. Esa entrada allí, entonces ya entonces ustedes ven que aquí hay espacios donde colocar términos y todo eso. Y aquí ustedes ven, esto está en inglés y aquí dice que buscar en título de artículo, resumen y palabras clave. Si ustedes despliegan ese triangulito, les da una cantidad de posibles criterios de búsqueda. Sin embargo, aquí yo les aconsejo que usemos al menos en el inicio, de título de artículo, abstract y keywords o palabras clave para que nos muestre allí como en los elementos principales que nos encuentra este recurso, que no muestra artículos completos, pero sí resúmenes. Entonces allí pues nos muestre allí algunas de las cosas que nosotros queremos buscar y allí pues nos manda como a la búsqueda más segura teniendo este criterio de título de artículo, resumen y palabras clave, que es article title, abstract, keywords en inglés. Como ustedes ven, el recurso está en inglés
y es porque una gran mayoría de este recurso es hecho pues también en países de habla inglesa, pero además también porque una gran cantidad de los recursos y lo que se encuentra está en inglés. Por eso fue que les pedí o les mostré que cuando hacíamos la recuperación de las palabras en el tesauro de UNESCO, copiamos el término en castellano y en inglés o sus equivalentes en inglés. Es para poder hacer con ellos estas búsquedas. Entonces, con esos, ¿qué hice yo? Yo puse aquí entonces uno de los términos, entre comillas, que puse fue el de de rendimiento escolar, pero entonces como estamos en inglés, el de Academic Achievement, aquí lo copiamos, pegamos acá y ustedes ven que aquí deja añadir un campo adicional, uno entonces aquí en la Search Field, le damos clic ahí y ustedes ven que aquí nos saca otro renglón y entonces ahí podemos añadir otro criterio de búsqueda. Entonces ya tenemos el del rendimiento, entonces ahora pongámosle el de de educación en línea. Vamos a ponerle entonces aquí, si ustedes ven aquí, yo subrayé este porque fue el que encontré que me mostraba más resultados, entonces vamos a copiarle allí educación en el online learning en este caso para equivalente a aprendizaje en línea. Y aquí entonces podemos añadir otro espacio con el mismo DAL Search Field y entonces conservando esos mismos criterios, aquí entonces colocamos otro término que en este caso fue el tercer término que definimos allí de el equivalente en inglés de presencial, que es el de face-to-face learning. Y lo copiamos y lo pegamos aquí entre comillas. Eso es un detalle importante porque algunos recursos piden que uno use comillas y otros no. En este caso, Scopus como sí lo pide, entonces por eso está entre comillas. Y ustedes ven que aquí hay este AND y este AND. Esos son los conectores. Eso quiere decir que nos busque este y con este, que estén incluidos dentro de los mismos resultados. Porque ustedes pueden cambiarle allí por otros como el OR u otro tipo de conectores, pero con este LAND le decimos que nos incluya a todos dentro de esos criterios de búsqueda y que nos muestre resultados solamente de cosas que los incluyan a los tres. Entonces, una vez hecho eso, entonces aquí le ponemos el buscar, que es aquí donde dice search, y nos muestra los resultados. Nos dice que haciendo con esas precisiones que es utilizando los tres términos en ese criterio de el título, el abstract y las palabras clave, nos muestra 22 documentos, 22 resultados, que son los que aparecen acá. Ustedes ven aquí, aparecen todos estos, aquí pues nosotros vemos, aquí nos muestra unos títulos y nos muestra la fuente donde está publicado. Sin embargo, ustedes ven que al acercarnos allí se ilumina esto y entonces allí ustedes tienen la posibilidad de entrar, tocar ahí en el clic y allí entonces nos muestra, en este caso, eh, oh, sí, aquí está. Entonces aquí nos muestra el abstract. Aquí el abstract y aquí un poco, puede ser que de pronto nos quedemos con dudas con el título, pero al leer el resumen, que es el abstract, pues ya allí nos da una razón un poco más interesante del contenido que tiene. Y entonces allí pues podemos ver, por ejemplo, aquí nos está diciendo que lo que resumen de la introducción, la metodología, los resultados. Entonces, con eso ya podemos comenzar a ver si eso efectivamente es parte de lo que estamos buscando. Y eso porque aquí al volver a la búsqueda en el botón de atrás, entonces ustedes ven que al lado de cada uno de estos recursos de cada uno de estos resultados hay un cuadrito. Y ese cuadrito nosotros le podemos poner clic allí o dejarlo vacío. Cuando le ponemos clic quiere decir que lo seleccionamos porque con eso después aquí en estas opciones de export, entonces si hacemos clic allí pues tenemos la oportunidad de poder descargar este contenido y en ese caso, por ejemplo,
a veces, pues generalmente le damos esta información de citación y también la de abstract y palabras clave para que nos baje también los resúmenes. Y allí entonces tenemos todas estas opciones para descargarlo. Generalmente una que yo utilizo es esta que permite descargar el archivo en Excel. Es una posibilidad. Si ustedes le dan clic allí, entonces se darán cuenta que descarga aquí un archivo en Excel, que si le damos clic, pues nos muestra los resultados de esta búsqueda en Excel. Entonces, esa es una de las posibilidades que nosotros tenemos allá. Bueno, nos mostró dos porque habíamos seleccionado dos, pero si le seleccionamos todos y le volvemos a colocar aquí la exportación, pues entonces ustedes se darán cuenta que si lo volvemos a abrir allí, ese archivo que nos descargó, entonces ahí sí nos muestra todos los resultados completos de las 22 que encontró. Allí, pues entonces, cuando ustedes tengan este archivo, lo que se aconseja es que ustedes le pongan guardar como y lo guarden como archivo de Excel, porque así descargado queda de otra manera. Entonces, para que no lo pierdan y todo esto, le ponen guardar archivo de Excel y le dan un título que puede ser el mismo criterio de búsqueda allí en cuando les pida el nombre de archivo y con eso ustedes allí pues lo guardan como guardarían cualquier archivo de Excel. Ese es una de las posibilidades con la que nosotros contamos allí una vez tenemos estos recursos de palabras clave y estas cosas. Otro recurso, como lo veíamos aquí, es el de, además de Scopus, es también otros que son recursos de acceso abierto. Acceso abierto quiere decir que podemos entrar libremente, no hay que pagar nada por ellos y solamente con la conexión a Internet podemos llegar a ellos. Dos de ellos sobre la búsqueda de revistas y fuentes académicas en América Latina y ámbitos cercanos son estos de Redalic y Cielo. Y aquí, por ejemplo, en Redalic, nosotros vamos allí a este mismo, al portal de Redalic, le decimos, lo copiamos, le pedimos entonces aquí que, si no lo tuviéramos, pues le pedimos aquí que nos lleve a Redalic y allí pues efectivamente nos lleva ahí, vemos que está cargando la pantalla, cargó efectivamente y ustedes ven que aquí hay un espacio que es un espacio para buscar y allí es donde nosotros colocamos aquí esto que es esta combinación de elementos. Si ustedes ven, aquí hay que colocar el and y estas cosas. Y aquí ustedes ven que está en español. Y esto es porque como la fuente, la matriz de la Casa de Real y que está en México, la gran mayoría de su contenido sí es como de América Latina y está en castellano o en portugués, entonces no hay problema que busquemos ahí en castellano. Entonces le vamos a poner rendimiento escolar and aprendizaje en línea. Si ustedes ven, está entre comillas y eso es porque aquí en Redalyc pues admite estas búsquedas utilizando las comillas. Entonces aquí le colocamos eso, le ponemos aquí la lupa de buscar y nos dice que sobre eso nos tiene 30 artículos posibles resultados allí y allí nosotros podemos ver pues aquí cuáles son los que nos ha mostrado y además de eso tenemos aquí la opción también de hacer unos filtros aquí si queremos que nos muestre por ejemplo solamente los de los últimos 3 años, le podemos pedir eso y así pues digamos allí le podemos aquí aplicar filtros y allí nos puede mostrar eso. Lo mismo cuando estábamos en Scopus también tiene esa opción. Si ustedes ven aquí al lado tiene también opción de delimitación y entonces aquí, por ejemplo, podríamos decirle que nos muestre solamente los que están en estos últimos 5 años y entonces le decimos aquí en este caso que limite a este criterio que le dijimos. Y si ustedes se dan cuenta, entonces ya nos baja 19 resultados, pues nos quitó solamente como 3 de los más antiguos de esa fecha y ya allí entonces tenemos dentro de ese margen ahí para el caso de Scopus y también aquí para el caso de Redalic. ¿Qué otro recurso tenemos? Tenemos también el de Cielo. Cielo es otro portal parecido a Redalic, pero allí en este, pues digamos, también es de búsqueda de revistas académicas de acceso abierto, también tiene su base en América Latina, este es específicamente en Colombia,
una de sus principales sedes allí, digámoslo así, pues bueno, aquí si lo hacemos desde el principio es yendo a la búsqueda de cielo y aquí nosotros le colocamos, entonces como yo lo encontré acá, este rendimiento escolar y aprendizaje en línea 5 millas, en este caso, pues para que ustedes se den cuenta que a diferencia de Realic, aquí entonces admite el uso de estos términos 5 millas, y aquí le ponemos que esto y le ponemos aquí su buscar. Y allí ustedes ven que nos dice que sobre esto nos arroja tres resultados aquí. Pues es un poco menos que en los otros, pero bueno, igual allí nos muestra algo de lo que encontró del mundo de América Latina y cercanos que puede estar relacionado con el tema. Si ustedes ven, hay un artículo en inglés, uno en portugués, otro en castellano. Entonces allí con eso ya nosotros también podemos entrar a ver allí cuáles son los que efectivamente nos sirven o no dentro de este recurso. Y ustedes ven que otro de los recursos que utilizamos fueron repositorios institucionales de universidades. En este caso, pusimos el de Universidad de La Sabana y el de la Universidad Javeriana, no por ninguna preferencia particular, como les contaba, sino porque son algunos de los que aparecen allí relativamente ordenados y fácil para la búsqueda, y pues por eso los colocamos allí como ejemplo. Entonces, en este caso tenemos este de la Universidad de La Sabana, donde allí este tipo de recursos como los repositorios institucionales los utilizamos o se los aconsejo particularmente cuando buscamos tesis, cuando en lugar de buscar artículos buscamos tesis. Ahora, pues muchas de las tesis tienen publicación dentro de estos repositorios, entonces busquemos, porque además de artículos puede ser que encontremos también en tesis. Entonces, una primera que nosotros vamos allí, por ejemplo, a buscar es este de Intellectum de Universidad de La Sabana, es el repositorio de la Universidad de La Sabana. Y aquí entonces aquí vemos que nos lleva a su portal general y nos da varias opciones, como de lo que nos vamos a interesar aquí son de los trabajos de grado, entonces vamos a este link que dice trabajos de grado. Y ustedes ven, bueno, allí nos lleva a una cuestión, pues ya su subsección específica de trabajos de grado. Y aquí nos dice que ahí tienes dos subcomunidades en esta comunidad y entonces le decimos que vaya específicamente al de trabajos de grado. Y además de eso, aquí nos da dos opciones, que puede ser de los de pregrado o los de posgrado. Por preferencia, aunque podríamos buscar en ambos o en general, pues le pongámosle que nos busque en posgrado. Y allí pues nos da pues toda la opción de programas con los que cuenta esta institución como programas de posgrado. Entonces allí nosotros pues no vamos a poner en uno solo en particular, sino que nos busque en general. Y entonces allí lo que le vamos a colocar en esta barra, entonces es este. Aquí, este caso, el repositorio de la Sabana nos acepta estos términos entre comillas, entonces le vamos a poner de nuestros términos de búsqueda estos dos aquí entre comillas y le ponemos aquí en este caso ir. ¿Y qué nos muestra? Nos muestra que aquí entonces rescató 7 trabajos de grado de posgrado relacionados con ese tema que le pusimos a buscar. Entonces allí allí pues ya entraríamos a verlo, a ver allí si algo de esto nos sirve, al menos por título, y si de pronto nos quedamos con dudas en el título, entonces de pronto mejor vamos y entramos allí a ver qué nos dice este, este recurso acá. Y si ustedes entran, ustedes logran ver que aquí aparece como un resumen del trabajo y allí que eso también nos puede dar una pista si esto nos sirve. Y si efectivamente encontramos ya al ver el título, el resumen que tal vez sí nos sirve, entonces aquí nosotros pues ya podemos es aquí, por ejemplo, entrar aquí y ver aquí que nos da esa opción de ver el documento en PDF y el trabajo, aquí tenemos una tesis completa de Universidad de La Sabana sobre este tema que estábamos buscando. Entonces aquí tenemos una fuente interesante que nos puede dar allí pistas allí sobre ese tema en particular.
Y así, pues digamos, es como usamos algunos de estos recursos, como en este caso el repositorio de la Universidad de La Sabana, y también teníamos allí el de la Universidad Javeriana, que se accede a través de este link que lo colocamos allí. Y allí entonces que nos busque entonces allí nos lleva efectivamente a también aquí lo mismo el portal de repositorio de la Universidad Javeriana. Y entonces aquí vemos igual que hay muchas opciones acá y vamos a hacer lo mismo. Vamos a la de, en este caso hay dos opciones, de tesis y disertaciones de doctorados y maestrías o de trabajos de grado de especializaciones y pregrado. Aquí simplemente para efectos podríamos buscar en cualquiera de los dos, pero para efectos del ejercicio entramos aquí al de tesis y disertaciones que nos muestre de doctorados y maestrías en esta institución. Y allí ustedes ven que tenemos lo mismo términos de búsqueda, pero en este caso 5 millas. Y esto es porque a diferencia del de la sabana, este admite los términos de búsqueda 5 millas. Y entonces aquí le ponemos, colocamos aquí estos términos, le colocamos en este caso el IR allí también. Y entonces aquí nos dice que encontró 67 resultados relacionados con esto que le pusimos a buscar. Entonces allí lo mismo entramos a ver porque aquí podemos ver que hay algunas cosas aquí, algunos de estos recursos y entonces aquí vemos que hay de pronto podemos decir que nos interese entonces podemos entrar aquí a ver qué nos dice sobre este recurso y efectivamente nos muestra aquí un resumen, nos muestra unas palabras clave, además de datos de autores y director. Y entonces aquí nosotros le vamos a decir que entonces, pues como si nos interesa, entonces aquí lo mismo entramos en este ver descargar y que nos muestra aquí, bueno, en este caso nos descarga el trabajo completo en este caso en archivo PDF de esa tesis. Entonces, eso es uno de los recursos allí y así como entramos a ese, podemos entrar a cualquiera de las otras. Y entonces ustedes, si se fijan allí, tenemos recursos de acceso restringido a través de Scopus, de acceso abierto como Redalic y Cielo, todos los tres de Scopus, Redalic y Cielo para buscar artículos, y también otros de acceso abierto, que en este caso son los repositorios de dos instituciones, y estos, pues, o que puede ser de cualquier institución, y que de allí, pues podemos, nos da sobre todo como el camino a buscar otros recursos importantes, que en este caso son las tesis. Puede ser que ustedes tengan preferencia o hayan encontrado que de pronto no necesariamente en estas dos instituciones está lo que ustedes buscan o a lo que ustedes querrían y de pronto consideran que, por ejemplo, en la Universidad Nacional o en el Politécnico Gran Colombiano, de pronto allí hay más cosas de lo que ustedes buscan. Entonces, si ese es el caso, pues pueden ir a nuestro consabido y convencional Google y allí pues ponerle como búsqueda repositorio institucional y allí pues el nombre de la institución de preferencia que nosotros tengamos. En este caso, por el caso del ejemplo, le voy a poner Politécnico Gran Colombiano. Y allí, entonces ustedes ven que aquí nos dice que aquí hay nos dice algo de repositorios digitales del Politécnico Gran Colombiano, podemos entrar allí y allí entonces pues nos da un acceso allí a una entrada de repositorios allí, entonces nos muestra allí varias opciones y allí entonces podemos entrar si es de nosotros queremos entrar a ese. Entonces aquí podemos entrar aquí según lo que nos dice. Entonces este es el que es por defecto de la institución y ustedes lo ven. Entonces entrando al de nuestro poli, entonces aquí vemos también una distribución similar y entonces aquí entonces vemos que también dice trabajos de grado. Ahí podemos entrar y allí nos va a dejar buscar en trabajos de grado.
Claro, contando allí de pronto una desventaja de que como nuestra institución todavía hay pocos programas de maestría, entonces pues encontraremos de pronto más en trabajos de especialización o pregrado, pero igual es otra opción con la que también contamos. Y pues allí ustedes lo pueden hacer como vimos en el ejemplo de la búsqueda en Google con cualquier institución que exista básicamente. Y allí también les permite entrar a los repositorios de esas instituciones. Y esos son algunos de los recursos con los que nosotros contamos para el desarrollo de esta labor. Entonces, pues quería allí mostrarles eso y pues desearles mucha suerte también con la estrategia de búsqueda de ustedes y entonces compartiré junto con este video también otros de unas conferencias que han hecho de aulas abiertas la profesora Pilar García allí sobre los términos de búsqueda que en inglés se llaman query, entonces ella va a hablar del query allí en una de esas presentaciones y otra de la profesora Mónica Mantilla acerca de motores de búsqueda junto también con otro profesor de la institución en otra área. Entonces allí ese va a ser un recurso, otro recurso importante, además del presente video que les voy a compartir. Entonces, muchas gracias, que estén muy bien, que tengan suerte con su búsqueda y nos vemos en nuestras sesiones y encuentros sincrónicos que vamos a seguir teniendo. Entonces, esto como recurso y ayuda para que vayamos realizando nuestras búsquedas concernientes a nuestro trabajo de grado, nuestra primera entrega que está cerca. Entonces, para que tengamos todo eso presente y con todos los recursos que necesitamos. Muchas gracias.